buenas tardes. ¿Me permite pasar? Buenas tardes, Desama, ¿qué pasó? Vengo a hacerle unas preguntas. ¿De qué? Acerca del plan de Agua Prieta. ¿Del plan de Agua Prieta? ¿De los de Sonora? Sí. ¿Qué quieres saber del plan de Agua Prieta? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió el plan de Agua Prieta? Bueno, mira. Durante la Revolución, Madero va a asumir la presidencia dejando a todo el gabinete porfirista. Y uno de los graves errores fue haber dejado a Victoriano Huerta como jefe de las Fuerzas Armadas. Victoriano Huerta, siendo manipulado por los Estados Unidos, fraguó un plan para quitar a Madero, ponerse él como presidente y después abrir camino para dejarle el paso libre al sobrino de Porfirio Díaz, que era Félix Díaz. ¿Sí? Sin embargo, al momento de que Huerta da el golpe de Estado, hace preso a Madero en el famoso episodio de la Decena Trágica, 1913. Pino Suárez, en lugar de reorganizar la situación e ir a rescatar al presidente, va y reclama ahí a los dos, los agarran y a los dos los fusilan en Lecumberri, a Madero y a Pino Suárez. ¿Sí? Asume el poder Victoriano Huerta. Cuando Victoriano Huerta está gobernando, dentro de toda esa situación de convulsión del país, se levanta en armas el que era gobernador de Coahuila, que varias veces había sido gobernador de varios municipios. Se le conoce como el Barón de Cuatro Ciénegas, porque nació ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Te hablo de Venustiano Carranza. ¿Sí? Él se va a levantar en armas para desconocer el gobierno de Victoriano Huerta con el plan de Guadalupe. ¿Sí? Él va a asumir el liderazgo de la revolución. Para darle fortaleza a esta situación, él va a promulgar el Congreso Constituyente de Querétaro para promulgar una nueva constitución. La constitución se va a promulgar y se va a firmar el 5 de febrero de 1917. Pero Carranza, obviamente perteneciendo a la clase que pertenecía, desconoce el trabajo de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. No los invita a la convención. Ellos van a la convención porque son las fuerzas vivas de la revolución. ¿Sí? Carranza forma un ejército llamado el Ejército Constitucionalista. En ello hace propuestas para reformar y crear una nueva constitución. Sin embargo, si no mal recuerdo, cuando Carranza llega a la presidencia, él asume el poder en agosto del 1914, pero él asume porque el Ejército Federal llega a la Ciudad de México. ¿Sí? Se impone. Cuando Victoriano Huerta es desconocido por Estados Unidos, Victoriano Huerta huye. En su lugar deja como presidente interino a Francisco Carvajal. El Ejército Constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza, negocia con Francisco Carvajal la salida del Ejército Federal de la plaza y la entrada del Ejército Constitucionalista de Carranza. Es por eso que Carranza asume el poder ejecutivo el 14 de agosto de 1914, pero no tiene una elección de por medio. Él va a convocar una elección, él promueve el Partido Liberal Constitucionalista. ¿Sí? Él asumirá la presidencia, pero ya por elección, ya de una manera más legal, el 1 de diciembre de 1914. Es por eso que cuando él asume la presidencia, se fragúa en Sonora el proceso de desconocerlo como presidente. Esto va a culminar con este famoso plan. Los
que firman el plan, los que desconocen el gobierno de Carranza, van a ser Adolfo de la Huerta, primero que nada, Plutarco Elías Calles. Ellos proponen o defienden la candidatura de un general del ejército que es Álvaro Obregón. Ellos van a firmar entonces el plan el 23 de abril de 1920. ¿Sí? Es ahí donde se firma ese plan. Sí, comenzamos con la otra pregunta. A ver, Diego. ¿Cuál era su finalidad? Bueno, eran, si no mal recuerdo, eran 14 puntos, de los cuales van a destacar algunos importantes. Primero, los puntos no solucionaban nada de cajón. No era una solución para la problemática del país. Era una solución de quién tomaba el poder y quién no lo tomaba. No olvidemos que Venustiano Carranza pertenecía a la clase gobernante, a la clase de los industriales, de los ricos, de los terratenientes, de la clase política gobernante. La élite del poder. Ok. Entonces, ¿qué buscaba? Primero, el desconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza. Primero. Pero solo el gobierno de Venustiano Carranza, no la constitución del 17 que había firmado el constituyente de Querétaro. Esa sí la conservaban, aunque una constitución que hacía de lado los principios que llevaron al país a la revolución. El único artículo que rescataba el alma de la revolución era el artículo 27 constitucional, peleado por el congresista Mújica Montoya, que fue el que conservaba el espíritu de la revolución, que ha sido el más transformado más reformado en toda la historia de la Constitución de México. Ok. La Constitución del 17 iba a ser respetada, pero también se reconocía como gobierno de la República a Álvaro Obregón. Sí. Sí, el plan mismo promovía que debería de dar como interino a Adolfo de la Huerta mientras se pacificaba el país, y una vez pacificado el país, entonces convocar a elecciones, y las elecciones las gana Obregón. ¿Qué más? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿el plan qué intereses buscaba? Bueno, pues es los mismos, los intereses de colocar en el poder a la gente que defendía. Recuerdo que toda esta gente era del triángulo diabólico de Sonora, ¿no? Toda esa gente que buscaba de alguna manera el poder, y además estaba muy cerca de los Estados Unidos. Entonces entraban negocios sucios, negocios turbulentos y todo. Entonces, ¿cómo aclarar la situación del poder? ¿Quién debía legitimar el poder? Esa era la situación. Este plan tenía básicamente un espíritu pacifista, supuestamente, de dejar establecidas las situaciones del poder ya, ¿sí? Pero sin reconocer a Carranza. Recordemos que Carranza había desconocido a Zapata y Villa, pero la clase política a la que pertenecía Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón era el único que medio se salvaba por su formación militar, entonces era defender los intereses de su clase, ¿sí? Por eso querían que el poder no cayera en manos de otro. Carranza quería que no cayera en manos de militares, porque él se sabía a sí mismo militar. Quería que cayera en manos de civiles, por eso propuso al embajador de México en los Estados Unidos como presidente, pero el plan evitó esta situación. ¿Qué más? ¿Quiénes lo encabezaban? Pues ya habíamos visto ya Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, desde la promulgación del plan que fue firmado el 23 de abril en la ciudad de Agua Prieta, 23 de abril de 1920, hasta que va a ser electo Álvaro Obregón como presidente ya de la República, pasando por el interinato de Adolfo de la Huerta, que esto sería por ahí de noviembre de 1920, si no mal recuerdo fue el 30 de noviembre
de 1920. O sea, duró abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 8 meses. Y hasta la fecha cumpliría 200 años. Bueno, en aquel entonces duró 8 meses el plan hasta que logró los objetivos que buscaba. ¿Qué más? Este plan que proponían. Ya vimos los puntos que proponía: el desconocimiento de Carranza, el establecimiento del interinato de Adolfo de la Huerta, el apoyo incondicional reconocido como presidente Álvaro Obregón y el reconocimiento de la Constitución del 5 de febrero de 1917. ¿Qué más? Nada más, hasta ahí. Bueno, aquí había que aclarar que bajo las presiones de este plan huye Carranza. Cuando se está proponiendo este plan que genera, el plan genera, entre otras cosas, la rebelión fuerte, la rebelión en lugar de pacificar, genera brotes más grandes, ¿sí? Esta rebelión que se conoce como la rebelión de Agua Prieta, ¿sí? Hace que Madero pretenda primero huir hacia Veracruz, pero como es interceptado por las fuerzas de la rebelión, él trata de cortar por acá, por Puebla, es interceptado ahí en Tlaxcalaltongo, en Puebla, en la madrugada, es asesinado ahí por la emboscada, por la persecución que lo alcanza el ejército constitucionalista. Muere Carranza ahí en Tlaxcalaltongo. Con la muerte de Carranza les queda libre todo el asunto político a los políticos de Sonora, a Calles, a Obregón y a Adolfo de la Huerta. Te diré, todas estas cosas siguen hasta la fecha, todo sigue igual, exactamente igual, ¿sí? No hemos tenido un presidente que defienda los intereses realmente de su clase, de la clase del país, la clase de la nación. Desde Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, nadie más. Todos han defendido los intereses de su clase, ¿sí? Así el poder se fue cambiando de manos y triunfaron los revolucionarios. La revolución fracasó. ¿Algo más? Eso sería todo. Ándale pues, nos vemos, Luis. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la era de la Revolución Mexicana por simpatizantes del general Álvaro Obregón en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan se desconoce el gobierno de Venustiano Carranza. El plan fue proclamado por el general Álvaro Obregón el día 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora. Fue apoyado desde el inicio por otros generales de brigada de la División del Noroeste. El pretexto por el cual fue desconocido el gobierno de Carranza fue una disputa entre la Federación y el gobierno sonorense por la protesta sobre las aguas del río Sonora, aunque detrás del levantamiento había numerosos intereses y conflictos políticos, como el resentimiento de los seguidores de Álvaro Obregón y el Partido Laborista, que fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 1920. El plan, además de no reconocer el gobierno de Venustiano Carranza, no reconocía a todos los representantes populares electos en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, así como el gobernador constitucional del estado de Nayarit. Se proponía no combatir a las autoridades, siempre y cuando éstas no hostilizaran al ejército constitucionalista liberal que encabezó el licenciado Adolfo de la Huerta, a la sazón del gobernador sonorense. Adolfo de la Huerta, por este plan, tuvo la facultad de nombrar gobernadores interinos en los estados donde el ejército constitucionalista liberal los había derrocado o no reconocido.
Elías Calles y los sublevados que secundaron el plan de Agua Prieta hicieron un llamado a los gobiernos de los estados a nombrar representantes a una junta, que a su vez habría de nombrar al presidente interino de la República. Este jefe de Estado provisional debería a su vez convocar elecciones generales apenas tomar el poder. En todo el país surgieron manifestaciones de apoyo para el movimiento de Agua Prieta y más de 3/4 partes del ejército dieron la espalda a Carranza, uniéndose a los sublevados. General Obregón, ¿Qué pasa, Elías? ¿no cree que esta estrategia es demasiado riesgosa? No lo creo. Contamos con más hombres que Carranza. Además, para eso buscamos el apoyo de Villa. Porque nuestras hazañas militares han demostrado que Carranza no será un oponente. Y así podremos derrocarlo. ¿No lo cree usted? Así es. Ese traidor no podría hacer mucho más de lo que ya ha hecho. Además, aunque él tiene poderosos aliados, los tiempos han cambiado y la gente también. Sabe que usted era antes un aliado de él, pero ahora está de nuestro lado y juntos lo derrotaremos. Así es. Ya llegué, cabrones. Señor Villa, Plutarco, Buenas tardes, Villa. Álvaro, Verá, disculpe la molestia, Villa, pero la reunión era privada. espérenme fuera, por favor. ¿Para qué me citaste aquí, Álvaro? Disculpe la molestia, pero hemos descubierto que Carranza no está haciendo lo que prometió ser. Está tomando actitudes anticonstitucionalistas. Quiere imponer su propio presidente. Asimismo, según me han informado, a usted tampoco le han restablecido las tierras. ¿No es así? Así es, no han restablecido las tierras. Y por ello usted cuenta con mi apoyo y con el de toda mi gente. Bien, nuestras Fuerzas Unidas serán mejores que las de Carranza. Pero para que usted se sienta más cómodo, usted dirigirá sus tropas desde Chihuahua hasta la Ciudad de México. Mientras tanto, Huerta dirigirá nuestras tropas y avanzará desde Sinaloa hasta Ciudad de México. Es una gran estrategia, me parece bien. El plan decidimos llamarlo Plan de Agua Prieta, conmemorando que estamos en esta ciudad. Si algo le parece mal, puede sugerir algún cambio. No, todo parece estar en orden. Bien. ¿No lo crees, Plutarco? pues... ¿qué letra tan artística, general? Disculpe, Elías, pero como recordará, yo soy diestro. Ah, vaya. Bueno, entonces, si no tiene ninguna objeción con el plan, me gustaría que pudieran firmar, para así plasmar este plan. Por favor. Con gusto. Entonces, si no hay ningún problema, partiremos mañana al amanecer y cabalgaremos. Esperemos que nos encontremos en la Ciudad de México. Con suerte, Carranza no tendrá preparada ninguna defensa y el sitio de la ciudad durará unos pocos días. Denlo por hecho. Avisaré a mis tropas que estén listas. ¿Pasa algo, Elías? No, no pasa nada. Bien, esperemos que su confianza tampoco dude. Ya. Delo por hecho. Está tomando actitudes anticonstitucionalistas. Quiere imponer su propio presidente. Asimismo, según me han informado, a usted tampoco le han ¿Quiere traicionar a Carranza? Así es, no han restablecido las tierras. Tenemos que Y avisar. por ello usted cuenta con mi apoyo y con el de toda. 3. Adelante. Con permiso, señor, me acaba de llegar una carta. Gracias, mujer. Ah, señor, están buscándolo afuera. ¿Los debo pasar? ¿Qué pasa? Señor, tengo algo importante que decirle. ¿Qué ocurre? El señor Obregón
tiene planes de quitarle ese poder. ¿Qué? Es que estaba con una mujer y ella me dijo que están planeando quitarlo de todos humanos del poder. ¿Cómo es posible esto? Esto es inaudito. ¿Quién más está involucrado? Esta villa y creo que Calles también. ¿Calles? ¿Qué estás diciendo? Calles es aliado mío, es un amigo. Pero ella me dijo que estaba en la junta junto con Obregón. ¿Y cómo planean quitarme de aquí? Pues tienen al ejército de Villa y a mi huerta, si no me equivoco. Está bien. Entonces miré. ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Va para allá! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Lo siento mucho, pero así es la política.